Damos inicio a la audiencia de este lunes en el Tribunal de la Tarde y vía telefónica tenemos al destacado jurista Marino El Sevif a propósito de este proyecto de reforma constitucional que se va a presentar en los próximos días, enviado por el Poder Ejecutivo. Don Marino, bienvenido al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes a través de ese gran programa, el Tribunal de la Tarde. Sí. De entrada, Marino, conocer su parecer a los que han planteado de que no es necesaria una reforma constitucional en estos momentos. ¿Usted qué nos dice en ese sentido? En principio, si observamos la iniciativa constitucional del presidente de la República, el proyecto se trata de 18 disposiciones, de las cuales tiene 11 artículos de la Constitución que se propone transformar, una disposición general y 6 disposiciones transitorias. Este proyecto, desde el punto de vista de la necesidad de la reforma constitucional, abarca los artículos 81, 166, 67, 69 y otros de la misma Constitución, como exige el procedimiento constitucional, que cuando se va a hacer una reforma de la Constitución, la iniciativa, ya sea del presidente de la República, que ese es el caso de la especie, ya sea de una tercera parte del Senado o una tercera parte de los diputados, tiene que especificar cuáles artículos de la Constitución serán transformados. En su primer artículo y su segundo artículo, realmente no contiene ningún tipo de disposición de transformación, sino hacen una especie de motivación que pudo haber sido colocada como un preámbulo a la transformación de los artículos. Es el artículo tercero donde empieza a hablar de las disposiciones constitucionales que serán transformadas. Por ejemplo, el artículo 81, que reduce la cantidad de diputados a 137, contrario a la nómina de diputados que existe en este momento. El otro aspecto está derivado a la administración general de la administración pública, valga la cacofonía, al abogado general de la administración pública, que está contenido en el artículo 166 de la Constitución de la República. Y luego, en el mismo 167, habla del abogado general de la administración pública. Por ahí tal vez no hay mucho que decir y mucho que cuestionar. Sin embargo, el punto que ha despertado más dificultad es el referente al Procurador General de la República. Si bien es cierto, la transformación del artículo 171 de la Constitución de la República se refiere al Procurador General de la República, no es menos cierto que lo que antepone el presidente de la República es muy saludable. En el numeral tercero establece en la letra E que no puede ser Procurador General de la República una persona que haya sido directivo de un partido político, que haya sido candidato de un partido político, y establece incluso un tiempo, plazo de 5 años, para que estas personas pudieran ser nominadas a dicho cargo. Más aún, esto exime de la Constitución el contenido, como está establecido en la misma, de que la Procuraduría General de la República tiene un consejo por el cual rige a los fiscales. Evidentemente que eso ha traído una movilización entre los fiscales y a su vez procurando que el estatuto orgánico de la ley no les sea afectado desde el punto de vista constitucional. Nosotros creemos que las constituciones, desde el punto de vista de la doctrina, son el reflejo de las situaciones sociales por las cuales aborda
un poder político la transformación de su estatuto. Y nos preguntamos, si hemos tenido un procurador en este momento, en esta situación de este último gobierno, un procurador independiente como Miriam Germán Brito, que incluso siendo juez anticipó una sentencia que hoy ha dado la Suprema Corte de Justicia en el caso de Brecht, por la falta de investigación del procurador anterior y todos sus adjuntos. Justamente, Marino, haciendo un paréntesis en esta sentencia que para muchos pues resultó una sorpresa, otros que ya habían escuchado a la hoy procuradora pues no le causó ningún estupor. Y haciendo, y perdóname que haga un paréntesis ahí, pero quiero aprovechar ya tu experiencia, ¿pudiera pensarse que acontecería algo similar o pudiera ser diametralmente opuesto los casos de corrupción que hoy se ventilan, a tener algún símil con el caso de Brecht? No, yo pienso que no, porque fíjate que en este periodo de la magistrada Miriam Germán Brito, ella ha cuidado de que los que se han enriquecido ilícitamente hayan devuelto o por lo menos se comprometan a devolver dinero. Por ejemplo, usted vio un oficial que devolvió 1.000 millones de pesos, algo que es estupefactamente escandaloso por parte de los que tenían ese dinero del Estado. Y pienso que la estrategia que se ha seguido y va a ser así, y va a traer una gran calamidad social, es que esos expedientes tan voluminosos que han durado tanto tiempo la investigación van a darle la oportunidad a la defensa de que cuando cumplan 4 años en los tribunales sean eximidos de juicio penal por haber transcurrido el tiempo de los procesos penales en justicia sin interrupción de las partes perseguidas. Ese es el pronóstico que yo le veo a todo ese andamio de papeles que han mandado, que en algunos son 5.000 páginas, y yo creo que ha sido una sobreabundancia que ha permitido dilatar los procesos penales y que va a originar en el tiempo una exclusión, una perención del proceso penal por haber transcurrido el tiempo de los 4 años que prevé el Código de Procedimiento Penal. Don Marino, una inquietud en el tema del tema de las reformas. A su visión, con la experiencia en los tribunales, un litigante, un jurista acabado, ¿qué usted cree que se persigue entonces con la salida del término constitucional, del tema del Ministerio Público, del Consejo del Ministerio Público? ¿Qué se perseguiría en ese sentido? Bueno, yo pienso que ahí en la exposición de motivo que debió enviar el honorable señor presidente de la República, le hubiese sido útil decir que están prestos para hacer una nueva ley que no tiene que ser constitucional y está dentro de sus facultades, con la creación del Ministerio de Justicia. Y que esas atribuciones constitucionales quieren derivarla al Ministerio de Justicia. Bajo ese temperamento, de repente es más comprensible la omisión que se ha hecho con relación a el Consejo del Ministerio Público y, sobre todo, solamente pensando en eso, habría que equiparar. ¿Por qué tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia que nombrar al Procurador General de la República si son partes oponentes dentro del proceso? Eso no tiene ningún tipo, son roles distintos y son roles justapuestos, que son contrarios a la independencia del Ministerio Público y son contrarios al debido proceso dentro de los tribunales. Muy bien. Por lo que me parece que esa percepción, esa apreciación que le hicieron poner en manos del presidente de la República realmente no es justo y carece de criticidad
y mucho incienso por parte de los constitucionalistas que están a su lado. Sí, don Marino, de producirse una modificación, una nueva modificación constitucional, ¿qué pasaría con el artículo transitorio que en estos momentos prohíbe que el expresidente Danilo Medina pueda optar por un periodo consecutivo más? Me parece que es un candado que el presidente se ha querido poner él mismo, y le abre la aldaba al presidente Danilo Medina Sánchez y le quita la tranca de que no puede ser candidato a la presidencia. Porque si quedan sin efecto los artículos transitorios existentes en la actual Constitución, evidentemente que se le quita la traba, se le quita el impedimento al presidente Danilo Medina Sánchez de ser candidato a la presidencia, y eso es parte de la estrategia o de los compromisos políticos que parece tiene esta reforma constitucional. No se pudiera hablar, este tema prácticamente no ha sido tan debatido, pero no se pudiera hablar de una contradicción constitucional. La Constitución habla del derecho a elegir y ser elegible como un derecho fundamental. ¿No se estaría violentando la propia Constitución o contradiciéndose la propia Constitución cuando se le prohíbe a un ciudadano aspirar a la presidencia de la República? Evidentemente. Decía el profesor Juan Manuel Pellerano en su libro sobre Constitución y Política, y refiriéndose incluso ahí, ojalá que algunos lo tengan y lo lean, una carta que le hizo a su hijo Juan Manuel Pellerano Paradas en ese libro que él publicó, Constitución y Política, que las constituciones tienen un sentido de poder, independientemente de la organización que tiene, independientemente de las estructuras que se facilitan, independientemente de los límites del poder institucional que ofrecen a cada una de las instituciones públicas que son regidas por la Constitución. Hay un fundamento mayor, que es el poder. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Hay un criterio de poder de darle paso a Danilo Medina, y en forma solapada se va a quitar ese impedimento, que es un impedimento temporal que no tiene razón de ser, porque todo ser humano que esté en política tiene derecho a aspirar, y él se podría aspirar, no obstante lo desgraciado que ha sido en el ejercicio de la presidencia de la República, los escándalos que han hecho, y sobre todo el enriquecimiento ilícito que él ha propiciado en favor de él y de los suyos, y la mala administración de los recursos públicos que ha tenido, que en mis años, cuando yo era joven, acusaba a Balaguer de ladrón y sinvergüenza, y hoy en estos años de mi vida que me quedan, tengo que decir que Danilo Medina ha sido el gobierno de mayor latrocinio que ha tenido la República Dominicana, con él y alrededor de él. Doctor, una última pregunta por mi parte. ¿Considera usted que es una constitución nueva después de habérsele modificado, así sea un solo artículo? No, jamás. El profesor Manuel A. Amiama, don Cundo Amiama, escribió un libro extraordinario sobre la Constitución, sobre el derecho constitucional, y no tenemos que estar buscando constitucionalistas extranjeros para eso. Las reformas constitucionales que se han hecho desde 1844 han sido reformas a nuestra Carta Constitutiva, a nuestra razón de ser, de nuestra independencia nacional, y a la forma de gobierno republicano, democrático, y un Estado social democrático como se estableció en esta Constitución del 2010, que fue un avance desde el punto de vista constitucional, y se incluyó el poder electoral y el poder de la misma Suprema Corte de Justicia de tener iniciativas constitucionales, y además a los ciudadanos también se le dio la oportunidad de, bajo ciertas formalidades, tener iniciativas de reformas constitucionales dentro de la Carta. Pero no es una constitución nueva. La constitución de nosotros es la constitución de Juan Pablo Duarte,
Es la Constitución que originó nuestra razón de ser como ciudadanos dominicanos. Y eso no nos lo va a cambiar nadie, ni lo va a inventar nadie, porque ser dominicano es una razón de ser que nació de la independencia nacional. Sí. ¿Considera usted necesario que las elecciones se unifiquen o se separen cada 2 años? Bueno, desde el punto de vista económico, las elecciones han resultado muy costosas y son mayores los gastos en elecciones que en los hospitales del país. Sin embargo, la noción de la separación constituye realmente un ideal de José Francisco Peña Gómez, el líder del PRM. Y ellos irían en contra de esa noción. ¿Y cuál fue la noción de Peña Gómez, a quien yo tuve la oportunidad de escuchar y conocer? De que esos liderazgos nacionales, de que esos liderazgos municipales tenían que ser refrendados para evitar el caciquismo, para evitar la reelección. Y por eso Peña Gómez estuvo en contra de la reelección junto con Matoy de Can. Ahora, ¿qué es lo que quiere? ¿Unificar las elecciones por razones económicas? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo pienso que una transformación mejor hubiera sido que los diputados y senadores no puedan elegirse por más de 2 periodos consecutivos, a igual que el presidente de la República, y así evitar el caciquismo. Que los senadores y diputados, los síndicos, los regidores, no puedan elegirse por más de 2 periodos consecutivos, porque lo que es igual no es ventaja. ¿Por qué al presidente se le pone ese límite y a los demás políticos no le ponen ese límite? Bueno, voy a preguntar. Y con relación a la cláusula pétrea, ¿usted considera que eso sería necesario, es decir, que podría ser conveniente para esta nueva Constitución? Mire, lo único pétreo que hay en la Constitución de la República es ser dominicano. Okay. Y la forma de gobierno, que no nos pueden poner aquí una dinastía, no nos pueden poner que somos condes, que somos príncipes, en fin, que no puede haber un gobierno que no sea representativo, democrático y republicano. Okay. Lo otro realmente depende de los grupos sociales y del poder temporal que se ejerce en cada tiempo, y cada constitución trae sus transformaciones. Por eso las constituciones son semirrígidas, no hay constitución rígida. Decía el profesor Maurice Duverger que nuestra constitución desde el punto de vista conceptual es una constitución semirrígida. ¿Por qué? Porque contiene en sí misma cómo se puede transformar los articulados de la propia Constitución y las instituciones dentro de la propia Constitución. Desde ese punto de vista, yo creo que la única fórmula pétrea que nosotros tenemos es ser dominicanos, nuestro origen y sobre todo, como decía Manuel Arturo Peña Valle, nuestro espacio vital, es decir, cuáles son las dimensiones territoriales de nuestro territorio que no podemos hipotecarlo ni venderlo a los extranjeros. Bueno, don Marino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes y que Dios los bendiga. Y un abrazo a mi hermano Julio Martínez Pozo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya pues hemos concluido por el día de hoy, ¿sí? Desde el punto de vista de un destacado jurista de nuestro país. Señores, gracias por la amabilidad de su sintonía. Nos despedimos por hoy, aquí mañana, como de costumbre, de 5 a 6 en otro Tribunal de la Tarde por Telefuturo 23.